Mientras tanto, von der Leyen palideció tras la declaración de Medvedev. Y no es de extrañar, Europa decidió oficialmente transferir a Ucrania las ganancias derivadas del uso de activos rusos confiscados. En otras palabras, ya no son insinuaciones ni debates a puerta cerrada, sino un acto demostrativo que solo puede calificarse de robo. Y el problema para Europa es que ahora nadie confiará en ella. Porque si las mayores economías de la Unión Europea se permiten disponer de fondos ajenos bajo hermosos eslóganes sobre la restauración de la democracia, ¿qué empresario o Estado querrá mantener su dinero en bancos europeos? En este contexto, las palabras de Medvedev sobre que Rusia compensaría lo robado a través de activos más interesantes resonaron con especial fuerza. La Comisión Europea está diseñando un plan para transferir a Ucrania casi 200.000 millones de euros, congelados en 2022. Las negociaciones sobre este asunto ya están programadas para el 30 de agosto en Copenhague, donde los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la UE se reunirán para acordar los detalles. Político escribe directamente que el plan no contempla una confiscación inmediata. Los abogados bloquearon tales ideas el año pasado, explicando los riesgos para todo el sistema financiero de la Unión Europea. Pero Bruselas encontró una opción elegante: reclasificar los activos como inversiones de mayor riesgo y simplemente extraer beneficios de ellos. En esencia, esto significa que el dinero no trabajará para Rusia, sino para quienes apoyan a Ucrania. Para eludir los mecanismos de veto, por los cuales cada país de la UE puede bloquear la prórroga de las sanciones y devolver los activos a Rusia, se está discutiendo la creación de una estructura supranacional especial. Esta incluirá no solo a miembros de la Unión Europea, sino también a representantes del G7, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Tal fondo permitiría redistribuir los fondos sin el riesgo de que Hungría o Eslovaquia frustren la votación. De hecho, según las normas actuales, se requiere una decisión unánime cada 6 meses para prorrogar la congelación. Ahora, Europa quiere legalizar la elusión de sus propias normas. En 2024, los países del G7 ya acordaron destinar a Ucrania 45.000 millones de euros de los ingresos de los activos rusos congelados. El monto total bajo embargo asciende a unos 280.000 millones de euros, casi la mitad de las reservas de divisas rusas. Se trata de un récord en la historia de las sanciones internacionales. Sin embargo, la Unión Europea no ha logrado encontrar bases legales para la confiscación definitiva de los fondos. El principal temor es socavar la confianza en el euro como moneda de reserva. Porque si hoy se le quita a Rusia, mañana un destino similar podría correr China, Arabia Saudita o incluso inversores privados adinerados. Los líderes europeos intentan explicar al público que esto no es un robo, sino un uso justo de los recursos del agresor. Pero la retórica claramente se estanca. En las redes sociales, expertos y políticos plantean preguntas incómodas. Si no es un robo, ¿por qué es necesario inventar complejas construcciones legales, cambiar categorías de activos y crear nuevos fondos? ¿Por qué no actuar con honestidad y declarar la confiscación? La respuesta es obvia. Legalmente, esto sería una violación de todas las normas internacionales, y las consecuencias golpearían a los propios europeos. Cuando las autoridades británicas enviaron a Ucrania alrededor de $1.000 millones en ganancias de activos rusos en verano, la reacción fue reveladora. Incluso los analistas occidentales reconocieron que tales pasos crean un precedente peligroso. La cuestión de la confianza en las instituciones financieras vale más que cualquier eslogan político. Londres aún puede permitirse el riesgo,
La libra esterlina ya perdió hace tiempo su papel de moneda de reserva global. Pero la Unión Europea, donde el euro se mantiene entre las tres principales monedas mundiales, está jugando con fuego. Medvedev declaró directamente en su comunicado: Europa ha enviado a Ucrania 1.500 millones de dólares, obtenidos como beneficio del uso de activos rusos congelados. No fue un comentario, sino una acusación. Los ladrones europeos han entregado dinero ruso a Ucrania, enfatizó. Según él, las consecuencias son obvias. Europa ha violado la ley, y Rusia tiene ahora un derecho de reclamación contra ella y contra el actual gobierno de Ucrania. Y aunque es imposible recuperar los fondos por vía judicial, hay otra forma: compensar los valores en especie. Aquí el sarcasmo de Medvedev sonó especialmente agudo. Recordó que podría tratarse de la devolución no en dinero, sino en tierras y bienes inmuebles situados en territorio ucraniano. Claramente, no me refiero a las tierras de las nuevas regiones de Rusia, que ya son nuestras, añadió. De hecho, esto sonó como una señal. Si Europa continúa disponiendo ilegalmente de los activos, Rusia buscará un equivalente en otras formas. Y esto ya no es una metáfora. Rusia anexará nuevos territorios. No es un secreto que en los nuevos territorios, aún no incorporados a Rusia, ha quedado una vasta infraestructura, incluyendo sucursales de empresas europeas, complejos de almacenes, oficinas bancarias y activos industriales. Según las estimaciones rusas, el valor total de estos activos se acerca a varios cientos de miles de millones de dólares. Y estos son solo activos directos y tangibles. Si se tienen en cuenta también los bienes inmuebles, los terrenos y las reservas de materias primas, la cifra se acerca rápidamente a 1 billón de euros. Así, cada 1.000 millones de euros que Bruselas destina al Fondo de Apoyo a Ucrania se convierte de hecho en una pérdida de propiedad en un territorio que pronto dejará de estar bajo control occidental. La ironía de la situación es que en Bruselas lo entienden perfectamente, pero siguen hablando de castigar a Moscú. Resulta particularmente sarcástico el hecho de que muchas empresas europeas, que hace unos años operaban activamente en la región, ahora intentan recuperar al menos parte de su influencia a través de terceros países. Los fabricantes de maquinaria alemanes negocian licencias a través de Turquía, los productores italianos de materiales de construcción a través de Serbia, y los grandes grupos agrícolas franceses a través de Kazajistán. Sobre el papel, Europa cortó el mercado ruso, pero de hecho perdió el control sobre sus propios activos y ahora regresa por vías indirectas, pagando primas a los intermediarios. Resulta que la retórica de las sanciones se traduce en una simple pérdida de beneficios, y la compensación son nuevos territorios donde las propiedades han pasado a la categoría de activos rusos. En el ámbito público, los líderes europeos intentan evitar este tema. Hablan mucho de la inadmisibilidad de la agresión, de la libertad y la democracia. Pero cuando se trata de cifras, incluso en sus propios informes asoma la incomodidad. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo reconoció en una de sus revisiones: los activos incautados no pueden cubrir ni la mitad de los gastos de apoyo a Ucrania, que para el otoño superaron los 150.000 millones de euros. Comparando con las pérdidas en el mercado ruso, resulta que el beneficio de la congelación de activos se convierte en un déficit estratégico. El propio Putin recordó una vez más: si alguien cree que puede usar nuestros recursos y fondos indefinidamente sin pensar en las consecuencias, es mejor que recuerde que la devolución de valores puede ocurrir de diferentes maneras. Esta frase sonó como una clara insinuación. Nadie ha cancelado la posibilidad de una compensación en especie.
Y cuando las estructuras rusas obtienen el control de nuevas tierras, la propiedad europea también entra en la lista de activos. Es notable que en los medios occidentales a veces se cuelan confesiones francas. Una revista de negocios alemana escribió: de hecho, no solo estamos financiando a Ucrania, sino también la transferencia de nuestras propias fábricas y oficinas a disposición de Moscú. Y un periódico británico añadió con sarcasmo: queríamos castigar al Kremlin, pero castigamos a Siemens y Volkswagen. El sarcasmo es evidente. Bajo la fanfarria de la política de sanciones, Europa se ha cortado a sí misma el acceso a activos rentables, mientras que Rusia los registra metódicamente en sus propios archivos. Desde el punto de vista legal, la cuestión también parece ambigua. Bruselas afirma que la confiscación de ingresos de activos no viola el derecho internacional. Moscú responde: entonces la transferencia de propiedad en los nuevos territorios a la jurisdicción rusa es igualmente legal. Los dobles estándares aquí no solo son evidentes, sino que claman al cielo. Si se pueden usar los intereses de los activos rusos para financiar el conflicto, ¿por qué no se pueden usar los edificios, la tierra y las fábricas bajo control ruso para compensar esas mismas pérdidas? La aritmética económica se vuelve aún más clara si se observan las cifras concretas. Solo en 2023, Alemania perdió más de 26.000 millones de euros en exportaciones a Rusia. Francia perdió contratos energéticos por valor de más de 10.000 millones. Las exportaciones italianas cayeron casi un 40%. Todos estos son datos oficiales de las estadísticas europeas. Y ahora, si añadimos la pérdida de activos en los nuevos territorios, resulta que el monto total ya supera los 100.000 millones de euros. Precisamente por eso, en los parlamentos europeos se plantean cada vez más preguntas. ¿Vale la pena el juego? En Italia, la oposición exige una auditoría de la política de sanciones. En Alemania, las voces de los industriales que hablan de pérdidas catastróficas son cada vez más fuertes. Incluso en Francia, donde tradicionalmente les gusta hablar de la misión global de Europa, los diputados plantean preguntas incómodas. ¿Por qué arriesgar mercados y propiedades por un efecto dudoso? Pero eso no es todo. No se descarta que los activos interesantes, con los que Rusia compensa las pérdidas, se refieran a empresas y propiedades europeas que permanecen en territorio ruso. De hecho, muchos consorcios anunciaron ruidosamente su salida, pero no lograron retirar completamente sus activos. Fábricas, edificios de oficinas, cadenas comerciales, todo esto sigue en Rusia y genera ingresos, no para los propietarios en Bruselas o París, sino para sus sucesores. Para Europa, la situación es extremadamente peligrosa. Por un lado, los líderes intentan mostrar dureza, asegurando a la población la unidad contra Rusia. Por otro lado, cada vez hay más signos de pánico. A puerta cerrada se discute cómo evitar la fuga de capitales, ya que los inversores siguen de cerca cada paso de la Comisión Europea. Tras las noticias sobre los planes de confiscación, los activos rusos pertenecientes a particulares de Asia y Oriente Medio comenzaron a ser retirados de los bancos europeos. No son cifras escandalosas, pero la tendencia es evidente. Mientras tanto, Europa sigue buscando dolorosamente una forma de incautar los activos rusos, pero no puede hacerlo oficialmente. La razón es simple. Un precedente legal de tal magnitud podría derrumbar la confianza en la base misma del sistema financiero occidental. Cualquier inversor de cualquier parte del mundo se daría cuenta al instante de que su dinero en los bancos de Bruselas, París o Berlín podría convertirse en nada de un día para otro, simplemente porque el viento político sopló en otra dirección.
El sistema, ya de por sí tambaleante bajo la presión de la creciente influencia de los BRICS y la OC, se desmoronaría por completo tras un golpe así. Y Putin, en este escenario, por mucho que la Unión Europea intente ocultarlo, volvería a salir ganando, habiendo perdido la confianza de los inversores. Occidente se quedaría con su retórica, pero sin dinero. Los activos rusos congelados ya han generado 2.900 millones de euros en intereses. Este dinero sigue fluyendo a diario, y cuanto más tiempo tarda Europa en tomar una decisión, mayor se vuelve la suma, de la que es incluso incómodo hablar. Bloomberg escribe directamente que la publicación de tales cifras podría acelerar el debate dentro de la Unión Europea sobre cómo gravar, al menos parcialmente, estos ingresos inesperados y redirigirlos a Ucrania. El volumen total de fondos congelados en bancos europeos se estima en más de 200.000 millones de euros. No son cifras virtuales, sino reservas reales que la Unión Europea por ahora solo mantiene bajo control, de forma demostrativa, pero no puede utilizar. Ursula von der Leyen prometió en verano presentar un plan para la incautación de activos rusos. Es otoño. La cumbre de Bruselas se celebra de nuevo y el plan sigue sin aparecer. Evidentemente, no porque lo hayan olvidado, sino porque nadie en Europa está dispuesto a firmar su propia sentencia. Incluso una insinuación de intento de confiscar fondos de un país entero sin la sanción del Consejo de Seguridad de la ONU conduciría a un colapso legal. Europa ha citado en varias ocasiones la experiencia de Irán, cuando los activos se congelaron bajo la égida de la ONU, pero aquí la situación es diferente. No hay resoluciones contra Rusia. Los europeos tuvieron que devolver el dinero iraní, aunque se trataba de sumas mucho menores. Intentar crear un nuevo precedente significa admitir ante el mundo entero, a partir de ahora, ninguna regla funciona. Inversores de Asia, Oriente Medio y América Latina retirarían sus capitales de Europa y Estados Unidos en un instante. No solo los bancos se verían afectados, sino también el mercado de deuda, donde toda la pirámide de las finanzas occidentales se basa en la confianza. En Bruselas lo entienden y por eso han estado años dando largas, simulando una actividad frenética. Rusia, sin embargo, también tiene con qué responder. En su territorio permanecen activos de empresas extranjeras, comparables en volumen a los fondos congelados. 9 de las 10 mayores corporaciones extranjeras en Rusia provienen de países no amistosos. La francesa Leroy Merlin registró el año pasado en Rusia una facturación de 529.700 millones de rublos. La japonesa JT Group, 432.600 millones. Y la estadounidense Philip Morris, 399.900 millones. La lista de los 10 principales también incluye a PepsiCo, Metro, Mars y Nestlé. Todos estos son activos tangibles que Moscú, en caso de confiscación de sus propias reservas, podría incautar de forma recíproca. No es de extrañar que las corporaciones occidentales, a pesar de toda la retórica de sanciones, continúen operando en Rusia. Para Auchan, el mercado ruso representa el 11% de sus ingresos totales. Para IKEA, antes de su salida, era solo el 3%. Esa es toda la diferencia entre los grandes eslóganes y el dinero real. Salir de Rusia, por valores, no es rentable. Y quedarse significa reconocer la dependencia de un país al que Bruselas y Washington llaman paria. Lo más cómico es que incluso la discusión sobre los intereses de los fondos congelados resultó ser un callejón sin salida. Los bancos no tienen derecho a transferir este dinero a ningún lugar que no sea el propietario. Así está estipulado en los contratos. El lobby bancario se opone categóricamente a cualquier excepción.
Las sumas son enormes. Los intereses crecen. ¿Por qué compartirlos con los políticos? Resulta que mientras los líderes europeos discuten sobre la ayuda a Ucrania, los propios bancos obtienen gustosamente beneficios de las reservas rusas. Hay otro detalle. La Unión Europea simplemente no puede localizar la mitad de los activos. La respuesta oficial del Banco Central de Rusia a una solicitud parlamentaria indicaba directamente: el acceso a una parte de los fondos extranjeros se ha mantenido. Esto significa que, incluso técnicamente, es imposible incautar completamente las reservas. Pero los líderes europeos siguen con el espectáculo, fingiendo que la decisión está a punto de tomarse. Es revelador que Bélgica ya haya informado de que ha destinado unos 200 millones de euros de los ingresos de los activos congelados para apoyar a Ucrania. Sin embargo, no se trata de dinero ruso, sino de impuestos que Bélgica recaudó en su propia jurisdicción. Un gesto político, presentado como confiscación. Los medios europeos lo presentan como un éxito, aunque todos entienden que es una manipulación de cifras. Mientras tanto, las contradicciones aumentan dentro de la propia Unión Europea. Alemania, donde crece el descontento popular por el aumento de precios y la disminución del nivel de vida, teme una confiscación directa. El riesgo de un colapso de la confianza en el sistema bancario es demasiado alto. Italia y Hungría también actúan con cautela. Roma teme las consecuencias económicas. Budapest tradicionalmente declara la inadmisibilidad de la violación de los derechos de propiedad. Francia duda, de palabra apoya la unidad, pero es plenamente consciente de que París ya se ha enfrentado a una fuga de capitales hacia jurisdicciones más seguras. Paralelamente, se fortalecen las posiciones de los BRICS y la OCDE, que ofrecen de forma demostrativa plataformas alternativas para inversiones. Rusia, China, India y Brasil discuten la creación de una infraestructura de pago independiente. Y tan pronto como Bruselas decida confiscar el dinero ruso, miles de millones de dólares de los países del Golfo Pérsico o del Sudeste Asiático podrían terminar allí. En este contexto, la amenaza de que Europa pierda su estatus de paraíso seguro se vuelve casi inevitable. Pero en la retórica pública todo se presenta de otra manera. Von der Leyen habla de justicia y solidaridad, aunque la verdadera razón es simple. Europa busca una manera de seguir financiando a Ucrania sin gastar sus propios presupuestos. Los políticos temen explicar a sus votantes por qué miles de millones se van al extranjero, mientras dentro de la Unión las deudas crecen, la industria decae y las empresas cierran. Por eso, lo más conveniente es inventar una bonita leyenda sobre la redirección de fondos rusos. Aquí es donde se manifiesta la principal ironía. Cuanto más tiempo tarda Europa en tomar una decisión, más intereses generan los activos rusos. Más ganan los bancos, más fuertes son las promesas de los políticos, y más evidente se vuelve que no existe ni existirá un mecanismo real de incautación. Cada nueva cumbre, cada resolución dura, se convierte en un teatro donde, entre bastidores, el dinero, y no los valores, lo decide todo. En resumen, 200.000 millones de euros, 2.900 millones de intereses y una base legal nula para la incautación. Europa se debate entre la necesidad de seguir apoyando a Ucrania y el temor a destruir su propio sistema financiero. En este juego, Moscú solo puede esperar. El tiempo juega a su favor, los intereses crecen, y los líderes occidentales siguen estancados, fingiendo determinación donde ni siquiera hay consenso a nivel básico. Mientras tanto, Europa sigue jugando con fuego y busca ostensiblemente formas de enviar un contingente a Ucrania, como si no entendiera que no se trata de una misión humanitaria, ni de un gesto de solidaridad.
sino de un billete de ida. The Washington Post informa con toda seriedad que los líderes europeos discuten el envío de las llamadas fuerzas de demostración, pequeños grupos que permanecerían alejados de la línea de contacto, pero que simbólicamente servirían como factor disuasorio. Una formulación ridícula, fuerzas sin funciones, decorados en forma de uniforme de la OTAN. No es más que un gesto político para consumo interno, para mostrar a los votantes en París o Berlín que Europa no abandona a Ucrania. Pero la palabra misma, contingente, en los documentos oficiales ya rompe el esquema habitual. Europa discute por primera vez seriamente una presencia directa en el territorio del conflicto. El juego de palabras resulta especialmente absurdo si se tiene en cuenta que el segundo elemento del plan fue la regeneración, la restauración y entrenamiento de las fuerzas locales. Los líderes de la UE acuñaron una nueva metáfora, el puercoespín de acero. En la práctica, se trata de que instructores y logistas europeos se encarguen de la formación de nuevas unidades, y luego este puercoespín, con espinas europeas, debería enfrentarse a Rusia. Aquí el sarcasmo es inevitable. Europa, que pierde industria y miles de millones en sanciones, ha decidido enseñar a alguien a sobrevivir y recuperarse. Washington, como siempre, juega a dos bandas. Por un lado, la administración de Donald Trump, a través de filtraciones a la prensa, confirmó su disposición a apoyar los planes europeos, con medios de defensa aérea e inteligencia, y posiblemente incluso con la implementación de una zona de exclusión aérea. 4 funcionarios declararon directamente a WP que esto está en discusión. Por otro lado, inmediatamente añadieron una salvedad importante. Hay una diferencia entre una propuesta y un acuerdo. Esto lo decide el presidente. Él aún no ha tomado ninguna decisión. La Casa Blanca, al responder a la pregunta de los periodistas, subrayó que discutir este tema públicamente no es acorde con los intereses nacionales de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está dispuesto a mantener a Europa con correa corta, ofreciendo apoyo, pero reservándose el derecho de retirarse del juego en cualquier momento. Para Europa, esto suena casi a burla. Los líderes de la UE hablan de la inevitabilidad de un alto el fuego a largo plazo, pero al mismo tiempo diseñan activamente nuevos planes que solo suponen una cosa: la continuación del conflicto, pero bajo la cobertura de bonitas palabras sobre garantías de seguridad. Incluso se formuló que tales garantías deberían dar al presidente de Ucrania confianza en el apoyo occidental, si y cuando entre en negociaciones con Rusia sobre posibles concesiones territoriales dolorosas. En otras palabras, Europa misma admite que las concesiones territoriales son inevitables, pero quiere presentar esto como una victoria. Hemos salvado las apariencias y a cambio hemos obtenido garantías de papel. Italia decidió jugar su carta en este juego. Giorgia Meloni propuso prometer a Ucrania protección al estilo del artículo 5 de la OTAN. Un ataque a uno es un ataque a todos. Parecería una lógica elemental. Ampliemos el círculo de aliados y Moscú se contendrá. El problema es que incluso dentro de la OTAN esta cláusula se interpreta de diferentes maneras y las obligaciones dependen de la voluntad política. Además, se discute la idea de un acuerdo separado entre Estados Unidos y Ucrania, pero incluso los funcionarios europeos reconocen que es un documento secundario en comparación con una iniciativa mucho más significativa: el despliegue de un contingente. Curiosamente, el presidente de Ucrania, según señala el WP, rechazó categóricamente la idea de renunciar a territorios adicionales para crear una zona desmilitarizada. Su lógica es simple: Rusia debe liberar las regiones anexionadas,
Solo entonces será posible una zona de amortiguamiento. Esta postura no solo es maximalista, sino que pone abiertamente en tela de juicio la esencia misma del proceso de negociación. Y sin embargo, los países europeos reconocen en conversaciones privadas, sin concesiones y compromisos, la tregua no se logrará. Pero públicamente siguen apoyando la línea dura del presidente de Ucrania para no parecer débiles ante Washington. La situación se complica con nuevas capas. Además de las fuerzas de demostración, se habló de fuerzas bajo el mando de Francia y el Reino Unido, que se desplegarían en puntos clave, grandes ciudades y puertos. La tarea de estas unidades no es participar en conflictos, sino una presencia simbólica que, según el plan de Bruselas, debería complicar la toma de decisiones de Moscú. Al mismo tiempo, se dice abiertamente que el ejército de Ucrania se reforzará con un nuevo flujo de suministros occidentales y promesas financieras a largo plazo. Europa decidió incorporar a este proyecto a socios más distantes. La lista incluye a Canadá, Japón y Turquía. La lógica es simple. Cuanto más amplia sea la geografía, más convincente sonará la tesis del consenso mundial. Sin embargo, este consenso, por ahora solo existe en las páginas de los periódicos. Japón es cauteloso, Canadá se limita a la retórica, y Turquía, tradicionalmente, juega a dos bandas, negociando el máximo de beneficios para sí misma. El 1 de septiembre, Ursula von der Leyen declaró con confianza en una entrevista con el Financial Times que las garantías de seguridad para Ucrania estarían respaldadas por los compromisos de Estados Unidos y que Europa tiene un plan bastante claro para enviar un contingente. El punto sarcástico aquí es que hace exactamente un año, la misma von der Leyen declaró que Europa no se involucraría directamente en el conflicto. Ahora, no se trata de hipótesis, sino de la preparación de pasos prácticos. Moscú, por supuesto, reacciona con dureza. Dmitry Peskov declaró abiertamente en agosto que la idea de desplegar un contingente de países de la OTAN es percibida en el Kremlin de manera exclusivamente negativa. Subrayó que el acercamiento de la OTAN fue una de las causas originales del conflicto. Este comentario no fue casual. En Rusia entienden que, bajo el pretexto de garantías, Europa está discutiendo de hecho la legalización de una presencia militar. Todo esto parece un desfile de contradicciones. Europa razona sobre iniciativas de paz y negociaciones, pero en realidad diseña nuevos escenarios para involucrarse en el conflicto. Estados Unidos simula apoyo, pero se reserva margen de maniobra. El presidente de Ucrania insiste en demandas maximalistas que nadie en Europa es capaz de cumplir. En medio de todo esto, los líderes europeos siguen discutiendo planes que cada vez se parecen menos a una estrategia y más a un intento de posponer una crisis inevitable. Mientras tanto, la burocracia europea se encuentra de nuevo en una situación en la que los grandes eslóganes y los discursos solemnes sobre valores se han desvinculado de la realidad. En los pasillos de Bruselas ya casi no se oculta. Ursula von der Leyen ha perdido la confianza de una parte significativa de los líderes de la Unión Europea. Quienes en 2019 apoyaron su candidatura, ahora prefieren distanciarse, explicando que esperaban un resultado muy diferente. El periódico suizo Neue Zürcher Zeitung escribió directamente en un artículo del 8 de mayo que la mayoría de los líderes europeos están insatisfechos con los resultados del trabajo de la presidenta de la Comisión Europea. Y están insatisfechos no de forma abstracta, sino muy concretamente. El fracaso económico, la adhesión irreflexiva a la agenda verde, los escándalos de corrupción y el nepotismo que se han convertido en la tarjeta de presentación del aparato de Bruselas. El presidente francés,
que en su día fue uno de los principales lobistas de su nombramiento, hoy es casi el primero en la fila de críticos. Emmanuel Macron reprocha públicamente a von der Leyen su excesiva politización y su incapacidad para jugar un papel independiente en la arena internacional. Y esto parece especialmente irónico, considerando que fue precisamente París quien la impulsó activamente al puesto de jefa de la Comisión Europea, viéndola como una gestora conveniente, dispuesta a ejecutar los acuerdos generales. Los políticos alemanes también ocultan cada vez menos su irritación. La presidenta del Comité de Defensa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, declaró directamente que von der Leyen ha fracasado en la tarea de fortalecer la seguridad de Europa y la cooperación real en materia de defensa. Sin embargo, en cuanto a seguridad, las cosas van realmente mal para la Unión Europea. Basta recordar las interminables discusiones sobre quién y cuánto más destinará fondos para apoyar a Ucrania. Von der Leyen no se cansa de repetir que Europa debe permanecer unida. Sin embargo, esta unidad termina cada vez con nuevas disputas. En febrero de este año, en la cumbre de la UE, se debatió un paquete de apoyo adicional de 50.000 millones de euros, y hasta 4 países expresaron dudas. Hungría incluso bloqueó la decisión durante varios meses, declarando abiertamente que la Unión Europea no tiene derecho a financiar la continuación del conflicto a expensas de los contribuyentes. La situación se agrava porque la presidenta de la Comisión Europea insiste en las iniciativas más controvertidas. Su insistencia en la posible misión de un contingente europeo a Ucrania ha causado perplejidad no solo en Moscú, sino también en las propias capitales europeas. La posición rusa es clara: no debe haber contingentes extranjeros allí. Von der Leyen lo sabe perfectamente, pero sigue presionando el tema, como si su objetivo no fuera el diálogo, sino una demostración de intransigencia. Para los líderes europeos, esto se convierte en un dolor de cabeza. Por un lado, entienden que Rusia en un asunto así no cederá. Por otro, no hay consenso dentro de la Unión Europea ni siquiera en cuestiones básicas. Los resultados económicos del trabajo de la Comisión Europea son aún más desalentadores. En los 2 años de crisis energética, Europa ha pagado más de 800.000 millones de euros de más por los recursos energéticos. Según Eurostat, la producción industrial en Alemania cayó más de un 8% el año pasado. Francia se enfrentó al cierre de varias empresas metalúrgicas, y en Italia el número de quiebras de pequeñas y medianas empresas aumentó casi un 20%. Y todo esto, mientras Bruselas sigue exigiendo una transición acelerada a las fuentes de energía renovables. El llamado Pacto Verde de von der Leyen se ha convertido, de hecho, en un golpe a la competitividad de las empresas europeas. Los fabricantes se ven obligados a trasladar su producción fuera de la UE. BASF anunció una expansión de sus capacidades en China. Volkswagen construye nuevas fábricas en EU. Y las empresas energéticas francesas buscan socios en Oriente Medio. Pero von der Leyen, como un autómata, insiste en un futuro verde, como si no se diera cuenta de que la propia Comisión Europea se ha convertido en el principal factor de desindustrialización de Europa. No hay que olvidar el escándalo de la compra de vacunas durante la pandemia. La prensa europea aún recuerda la correspondencia de von der Leyen con el jefe de una de las empresas farmacéuticas, que desapareció misteriosamente. Según diversas estimaciones, se trataba de decenas de miles de millones de euros. Los eurodiputados intentaron lograr transparencia, pero en su lugar recibieron la respuesta estándar sobre la confidencialidad de los contratos. La historia se desvaneció sin problemas, pero el regusto amargo persistió.
Ahora que von der Leyen ha anunciado su intención de postularse para un segundo mandato, la reacción ha estado lejos de ser entusiasta. En Hungría, esta propuesta fue recibida con un rechazo categórico. Viktor Orbán dijo directamente que Europa necesita políticos capaces de tomar decisiones en interés de sus propios ciudadanos, no burócratas. En la propia Comisión Europea, las dudas son cada vez más fuertes. ¿Debería confiarse de nuevo la gestión a una persona bajo cuyo mandato la economía de la UE ha perdido terreno y el nivel de confianza en las estructuras de Bruselas ha caído por debajo del 50%? Los medios de comunicación añaden más detalles. El periódico alemán Die Welt publica artículos con titulares sobre la crisis de confianza en la Comisión Europea. El francés Le Figaro escribe sobre la pérdida de peso político, y el español El País califica abiertamente a von der Leyen de símbolo de discordia. Los medios británicos, aunque formalmente Londres ya no está en la UE, tampoco pierden la oportunidad de criticar a su antigua colega. The Times la calificó de política que solo sabe leer de un papel. El sarcasmo de la situación radica en que precisamente von der Leyen insiste obstinadamente en la transparencia y la lucha contra la corrupción. En la práctica, Bruselas, durante su mandato, se ha convertido en un símbolo de acuerdos a puerta cerrada y contratos opacos. Los eurodiputados se quejan de que las decisiones clave son tomadas por un círculo reducido de personas, y el Parlamento ha sido convertido en un mero figurante. Para Rusia, todo lo que sucede parece una prueba más. Cuanto más se aleja Europa del pragmatismo, más se autosabotea. Bruselas exige verbalmente dureza hacia Moscú, pero en la práctica no puede ponerse de acuerdo ni siquiera en cuestiones básicas de su propia seguridad energética. Von der Leyen repite en cada foro que Europa resistirá, y acto seguido, acepta comprar gas licuado a Estados Unidos a un precio 3 veces superior al ruso. Los contribuyentes europeos pagan por ello de su propio bolsillo, y los funcionarios siguen hablando de valores. Y sin embargo, la cuestión más reveladora sigue siendo precisamente la de Ucrania. Cuanto más fuerte habla Bruselas de paz, más activamente se discuten escenarios de continuación del conflicto. Von der Leyen parece competir con los halcones de Europa del Este en la retórica sobre la necesidad de un apoyo a largo plazo. Pero basta con mirar las encuestas recientes. Más del 50% de los alemanes se opone al envío de un contingente europeo. En Italia, ya es el 62%. Incluso en Francia, casi la mitad de los encuestados está convencida de que la intervención solo aumentará las amenazas para la propia Europa. Esta brecha entre las élites y la sociedad se vuelve cada vez más evidente. Los ciudadanos europeos ven la caída del nivel de vida, el aumento de las tarifas, la reducción de puestos de trabajo. Escuchan a Bruselas prometer estabilidad, pero en realidad reciben facturas de electricidad un 50% más altas y precios de alimentos que han subido un 25% en 3 años. Y todo esto acompañado de lecciones sobre valores, de boca de una política a la que se acusa de nepotismo, corrupción y un fracaso en la política económica. Es difícil encontrar una ilustración más clara de cómo las grandes palabras ocultan el interés en la continuación del conflicto. Ursula von der Leyen se prepara para un segundo mandato con un bagaje que, en cualquier otro espacio político, sería una sentencia. Pero en Bruselas todo sigue igual. Lo principal es la retórica correcta y la disposición a ignorar la realidad. Europa se aleja cada vez más de sus propios ciudadanos, se acerca más a la política de declaraciones y se distancia más de la economía.
Y von der Leyen sigue sonriendo desde las tribunas, fingiendo que no pasa nada. Mientras tanto, la política europea vuelve a recordar a una mala serie, donde la protagonista, Ursula von der Leyen, se encuentra constantemente en el centro de un escándalo, pero se aferra obstinadamente a su cargo. Esta vez, en medio del creciente descontento por sus acciones, se prepara un nuevo episodio con una moción de censura. El escenario es predecible. Los eurodiputados vuelven a indignarse ruidosamente, vuelven a recoger firmas, vuelven a hablar de principios y democracia, mientras entre bastidores negocian cuotas, subsidios y preferencias. La izquierda europea ha anunciado su intención de reunir al menos 72 firmas para iniciar el procedimiento. Sin esta barrera formal, el espectáculo ni siquiera comenzaría. Pero no se trata solo de cifras. A la iniciativa podrían sumarse tanto los verdes como representantes de las facciones de derecha, lo que crea una sensación de rara unidad en un parlamento donde, normalmente, cada uno toca su propia melodía política. La intriga reside en que el resultado final aún no está claro, lo que significa que Úrsula vive en modo de espera de una sorpresa. El motivo también es característico de la cocina europea. Por un lado, las críticas a la política de la Comisión Europea respecto a la Franja de Gaza. Se le acusa de ignorar las acciones de Israel y de violar el derecho internacional, así como de falta de iniciativa en cuanto a sanciones y control del embargo de armas. El borrador de texto, que llegó a manos de Euractiv, habla directamente de la necesidad de suspender el acuerdo de asociación entre la UE e Israel. Para Bruselas, esto suena casi a herejía, ya que formalmente en las instituciones de la UE les gusta repetir lo del enfoque equilibrado. Por otro lado, la irritación por la fallida política comercial se acumula cada vez más. Von der Leyen ha demostrado en repetidas ocasiones su disposición a cerrar acuerdos a puerta cerrada. Su última iniciativa con Estados Unidos se ha convertido en un obstáculo. Los diputados declaran abiertamente que el acuerdo no responde a los intereses de los europeos y que se concluyó sin mandato. Es decir, la Comisión Europea actuó, por decirlo suavemente, de forma arbitraria. Esta historia es dolorosa también porque los parlamentos nacionales fueron excluidos del proceso de ratificación del acuerdo con Mercosur, el mercado común de los países de América del Sur. Al final, en Bruselas se produjo la imagen clásica. Las élites acuerdan las reglas del juego, y los gobiernos nacionales solo pueden asentir. Para los diputados, esto es un motivo para clamar por la violación de la democracia. Y para Úrsula, un argumento más en la lista de acusaciones de tendencias autoritarias. En verano ya intentaron destituirla. Entonces, muchas facciones apoyaron la iniciativa, pero la votación final resultó a favor de la presidenta de la Comisión Europea. Ahora, a juzgar por el ambiente, la situación es más tensa. Se ha acumulado un sinfín de quejas, desde la crisis energética hasta los fracasos en política exterior. Los medios de comunicación añaden más picante. Político y Euractiv escriben que la confianza en von der Leyen está seriamente socavada. Euractiv cita una fuente que declara inequívocamente: la Comisión bajo su liderazgo ha perdido la confianza del Parlamento. Suena como una sentencia. Pero si se tiene en cuenta que el mismo Parlamento ya votó una vez en contra de su destitución, las amenazas actuales pueden considerarse también como un elemento de negociación. Von der Leyen, a su manera habitual, guarda silencio. No comenta la iniciativa directamente, limitándose a frases de cortesía sobre la importancia del diálogo y la responsabilidad ante los ciudadanos de Europa. Esto suena especialmente sarcástico,
dado que fue precisamente a puerta cerrada donde firmó los acuerdos que ahora amenazan con un voto de censura. Curiosamente, von der Leyen intenta compensar sus fracasos con una retórica activa en política exterior. Hace declaraciones contundentes sobre el apoyo a Ucrania, las sanciones contra Rusia y la necesidad de firmeza en las relaciones con China. Pero cuanto más ruidosas son las palabras, más evidente es la discrepancia con los hechos. La economía de la Unión Europea se estanca, la industria pierde competitividad y la crisis energética solo se ha logrado congelar con subsidios por ahora. Y dentro del Parlamento se acumulan resentimientos porque, de hecho, se les mantiene al margen de las decisiones reales. Aquí es donde se manifiesta la principal contradicción. Europa, de palabra, vive de la democracia y los procedimientos, pero en la práctica las decisiones las toma un círculo reducido de personas. Un voto de censura no es tanto una amenaza real como un síntoma de cansancio por este estilo de gestión. Sin embargo, el procedimiento en sí no se inicia con frecuencia, y por lo tanto, el mero hecho de su discusión ya demuestra la profundidad del descontento. El tema de Gaza es especialmente revelador. Bruselas prefería abordarlo con formulaciones cautelosas, pero ahora los parlamentarios exigen acciones concretas, sanciones, embargo, congelación de acuerdos. En otras palabras, se acusa a von der Leyen no solo de inacción, sino de encubrir de hecho a sus aliados, ignorando el derecho internacional. Para Europa, que le encanta dar lecciones a otros sobre valores, esto parece especialmente hipócrita. En resumen, Úrsula se encuentra en una situación en la que tiene demasiados enemigos a la vez. Los de izquierda la critican por su inacción respecto a Gaza, los de derecha por sus fracasos económicos y su dependencia de Estados Unidos, los verdes por sus dobles raseros y su política medioambiental poco clara. En tal configuración, solo le queda esperar al viejo mecanismo de acuerdos a puerta cerrada y concesiones mutuas. Sin embargo, incluso si esta vez la moción de censura no prospera, el mero hecho de su discusión demuestra que en Europa ha comenzado una lucha por los cargos, y el puesto de presidenta de la Comisión Europea se convierte en el premio principal. Cada nuevo escándalo hace que von der Leyen sea más vulnerable, y sus grandilocuentes discursos sobre la unidad de la Unión Europea suenan cada vez más sarcásticos en medio de la verdadera división dentro del Parlamento. La cuestión de la confianza en la economía internacional lo decide todo. El euro se construyó como una alternativa al dólar, pero ahora la propia Unión Europea socava su estatus. En 2022, la cuota del euro en las reservas mundiales era del 20%. Tras las discusiones sobre la congelación de fondos rusos, cayó al 17%. Parecería que solo un 3% no es una catástrofe, pero se trata de cientos de miles de millones de dólares que se han ido a bancos asiáticos. Mientras tanto, Europa tiene otro dolor de cabeza. Donald Trump ha emitido un ultimátum. El exmaestro de programas de televisión y ahora presidente de EU exige con toda seriedad a Bruselas que abandone las compras de petróleo ruso y, paralelamente, empiece a ejercer presión económica sobre China. Reuters transmitió con cautela las palabras de un representante de la Casa Blanca. El presidente enfatizó que los líderes europeos deben ejercer presión económica sobre China. Paralelamente, ordenó, como si no se tratara de países independientes, sino de una sucursal de la administración de Washington, que dejaran de comprar recursos energéticos rusos. El Kremlin, en respuesta, calificó estas exigencias de amenazas ilegales. Sin embargo, las valoraciones verbales poco cambian. La cuestión es práctica.
¿Podrá Europa permitirse otro golpe a su propia economía para cumplir la instrucción de Trump? Trump hizo esta declaración en una reunión de la Coalición de los Dispuestos, convocada bajo la égida de Emmanuel Macron. Oficialmente, allí se discutió el apoyo a Ucrania, pero en realidad la reunión se parecía cada vez más a una sesión informativa de un socio mayor. Se explicó a los líderes europeos que era hora de endurecer la política, no solo hacia Moscú, sino también hacia Pekín. Macron, por supuesto, intentó mantener la apariencia de liderazgo europeo, pero parecía más bien un moderador entre el dictado estadounidense y el cauteloso descontento europeo. El New York Post publicó el 3 de septiembre un artículo, citando fuentes en Washington. EU quiere que Europa se una a las sanciones de Washington y deje de comprar petróleo ruso. También se decía que de la Unión Europea se esperaban no solo gestos demostrativos, sino también la provisión de garantías de seguridad adicionales a Ucrania. Traduciendo del lenguaje diplomático, más dinero, más recursos, más capital político. Y todo esto en el contexto de la recesión europea, quiebras récord y un creciente descontento social. Lo más picante es que Trump impone a Europa exigencias que físicamente no puede cumplir sin consecuencias catastróficas. Según Eurostat, el año pasado la proporción de petróleo ruso en las importaciones europeas se redujo del 29% al 12%, pero aún es imposible reemplazarlo por completo. Incluso con los suministros de Noruega, Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico, persiste un déficit. Alemania ya se ha enfrentado a que la logística cuesta un 50% más, e Italia se ve obligada a comprar materias primas a través de terceros países, formalmente sin violar las sanciones, pero comprendiendo perfectamente lo absurdo de la situación. Los estadounidenses, al parecer, están empujando deliberadamente a Europa al suicidio económico. Mientras Trump exige cerrar las puertas al petróleo ruso, las empresas estadounidenses aumentan sus exportaciones de GNL a la UE, enriqueciéndose con los problemas europeos. El gas, que en Estados Unidos cuesta 4 veces menos, se revende a Europa con un margen de beneficio gigantesco. La Comisión Europea lo llama diversificación de suministros, pero en el fondo resulta una dependencia banal de las corporaciones estadounidenses. La presión sobre China parece aún más extraña. Bruselas acaba de superar una difícil disputa en torno al acuerdo sobre vehículos eléctricos y paneles solares. Los fabricantes de automóviles europeos declaran abiertamente que un enfriamiento brusco de las relaciones con Pekín provocaría el colapso de su producción. Alemania, por ejemplo, vende más automóviles en China que en toda la Unión Europea. Volkswagen obtiene alrededor del 40% de sus beneficios allí. Y ahora se le propone a Berlín renunciar voluntariamente a este mercado para ejercer presión. En el lenguaje de Trump, esto suena como una simple orden, pero para la economía alemana es equivalente a una nueva recesión. Sin embargo, el presidente estadounidense continúa ostentosamente la línea de presión. Sus palabras son recogidas por los medios aliados. CNN señala que Europa debe mostrar determinación y solidaridad, aunque se sabe perfectamente que no se trata de solidaridad, sino de coerción directa. Político escribe que Trump vuelve a obligar a Europa a elegir bando e insinúa que no tiene otra salida. La prensa europea reacciona con más cautela. Le Monde, en una nota, subrayó: Francia se ve obligada a maniobrar entre las exigencias de EU y los riesgos para su propia economía. Y el Frankfurter Allgemeine Zeitung recordó que Alemania ya ha pagado un precio demasiado alto por las sanciones, y una nueva ronda de restricciones podría ser la gota que colme el vaso.
La situación adquiere tintes de farsa descarada. En medio de las conversaciones sobre libertad y valores, Europa acepta de hecho el papel de vasallo que no tiene derecho a decidir por sí misma a quién comprar recursos energéticos y con quién comerciar. Bruselas sigue pronunciando discursos grandilocuentes, pero en la práctica se ve obligado a obedecer. De lo contrario, corre el riesgo de caer bajo las sanciones estadounidenses. La experiencia con el gasoducto Nord Stream demostró: Washington no se detendrá ante nada si sus aliados deciden de repente jugar de forma independiente. El Kremlin, al comentar las declaraciones de Trump, se limitó a la formulación de amenazas ilegales. Sin embargo, Moscú evidentemente espera que la lógica económica prevalezca tarde o temprano sobre los eslóganes políticos. Los suministros rusos hace tiempo que dejaron de ser una palanca energética, en el sentido clásico. Es más bien una prueba de la capacidad de Europa para actuar en sus propios intereses. Hasta ahora, los resultados son deprimentes. En lugar de autonomía estratégica, una creciente dependencia de los proveedores estadounidenses; en lugar de diversificación, un déficit creado artificialmente. Y si bien en el caso del petróleo aún se pueden construir esquemas de evasión, la exigencia de presionar a China pone a los europeos en un callejón sin salida. Bruselas no puede declarar simultáneamente una transición verde y romper lazos con el mayor productor de paneles solares. No puede desarrollar su industria automotriz y, al mismo tiempo, enemistarse con el mercado al que va 1 de cada 3 coches de los consorcios alemanes. No puede llamarse a sí mismo un centro de comercio mundial y, al mismo tiempo, cerrar voluntariamente el acceso a la economía más grande del planeta. Pero esto es precisamente lo que Trump propone convertir en una nueva agenda de solidaridad. En el contexto de estas exigencias, las discusiones sobre la independencia de Europa resultan especialmente irónicas. Bruselas debate seriamente la creación de una autonomía estratégica, pero cualquier nueva directiva de Washington convierte estas conversaciones en papel mojado. Mientras los líderes europeos se desgastan en cumbres y redactan declaraciones conjuntas, el presidente estadounidense les dicta sin tapujos cómo hacer negocios, qué comprar y a quién vender. Y esto ya no es diplomacia, sino una instrucción empresarial acompañada de amenazas. Dentro de los propios países de la UE crece el descontento. Según una encuesta de YouGov, más de la mitad de los alemanes considera que las nuevas restricciones a los recursos energéticos son perjudiciales para su economía. En Italia, el nivel de descontento es aún mayor, el 62%. Incluso en Francia, donde las ideas de una misión global son tradicionalmente fuertes, casi la mitad de los encuestados cree que tales pasos llevarán a un aumento de las amenazas dentro del propio país. Pero las élites políticas siguen demostrando su disposición a seguir el escenario estadounidense, por temor a ser consideradas poco fiables. Así se construye una nueva línea de presión: menos materias primas rusas, menos contratos chinos y más gas estadounidense a precios inflados. En lenguaje geopolítico, esto se llama fortalecimiento de la solidaridad transatlántica. En lenguaje económico, es la coerción de Europa para que compre lo que beneficia a Estados Unidos. Y toda esta construcción se presenta bajo la salsa de la lucha por los valores, aunque en realidad se trata de una redistribución banal de los mercados. Trump ha vuelto a poner a Europa en una situación sin buena salida. O acepta y sigue perdiendo competitividad, o intenta maniobrar, arriesgándose a caer bajo las sanciones de Washington. Para EU, es un juego sin pérdidas. Los europeos o pagan o se ven presionados. Y para Bruselas,
un recordatorio más de que en los grandes discursos sobre independencia y unidad hay demasiada retórica y muy poca libertad real. En este contexto, la reacción de Estados Unidos resulta especialmente reveladora. Washington aprueba las iniciativas europeas, pero prefiere mantenerse más cauteloso. Los estadounidenses entienden perfectamente que su dólar es la principal herramienta de influencia. No están dispuestos a socavar la confianza en él. Por lo tanto, EU apoyará más bien el esquema de redistribución de beneficios que la confiscación directa. Europa, por su parte, en un intento de demostrar lealtad a Ucrania, da pasos que socavan su propia estabilidad financiera. En esto radica la ironía de la situación. Los aliados de ultramar palmean la espalda y animan, pero los europeos fueron los primeros en meterse en las aguas más arriesgadas. El sarcasmo es evidente. Europa, proclamando a bombo y platillo la defensa de los valores, se limpia ostentosamente los pies con el derecho a la propiedad. Y cuando Rusia recuerda que cualquier violación será compensada, en Bruselas empiezan a ponerse nerviosos. Von der Leyen, según testigos, después del discurso de Medvedev, parecía como si le hubieran informado del colapso del sistema bancario. Y de hecho, el efecto fue comparable. Una cosa es hablar bonito de solidaridad, y otra muy distinta es escuchar que cualquier arresto o incautación conducirá a acciones recíprocas. La ironía es que todo esto se hace para mantener la ilusión de control sobre la situación. Los políticos europeos entienden que sus propios contribuyentes están cada vez menos dispuestos a financiar a Ucrania. Por eso intentan trasladar los gastos a dinero ajeno. Pero el dinero ajeno también tiene dueño. Y este dueño ya ha dejado claro, tales pasos no quedarán sin consecuencias. Aquí cabe recordar cómo, al principio del conflicto, la Comisión Europea aseguró que los activos rusos congelados eran una medida temporal, exclusivamente para contención. Han pasado 2 años, y ahora estos activos ya se consideran una fuente de financiación permanente. Los estadounidenses, a diferencia de Europa, actúan con más sutileza. Para ellos, el dólar no es solo una moneda, sino un sistema de control global. Cualquier duda sobre su estabilidad amenaza con el colapso de toda la arquitectura mundial construida por Washington durante décadas. Por eso, en la Casa Blanca entienden, si hoy abren la caja de Pandora y se permiten la confiscación directa de activos soberanos, mañana se aplicarán medidas similares contra ellos mismos. Y no hay que engañarse, tiene en el extranjero tantos fondos y activos congelados como Rusia en Europa. Solo en China y los países árabes, los fondos y bonos estadounidenses ascienden a billones de dólares. Cualquier precedente crearía el riesgo de que ese dinero se convierta en objeto de disputas políticas. Europa, por su parte, sigue apostando fuerte, con la ingenua creencia de que Washington siempre la cubrirá por sus acciones. Pero nadie tiene la intención de cubrirla especialmente allí. En entienden perfectamente que las élites europeas están demasiado inmersas en su propia retórica y no pueden retroceder. Y eso significa que se les puede empujar a pasos aún más aventureros, sin arriesgar nada propio. Aquí es pertinente recordar la historia del gas. Europa renunció dócilmente al combustible ruso, privándose de un recurso barato y de una ventaja competitiva. Mientras tanto, aumentó activamente sus exportaciones de GNL, ganando miles de millones con la estupidez ajena. Ahora el escenario se repite, solo que no se trata de gas, sino de activos financieros. Europa está dispuesta a destruir la confianza en el sistema bancario para demostrar lealtad a Ucrania. Washington, por su parte, solo registra nuevas oportunidades,
Si la confianza en los bancos europeos cae, esto fortalecerá automáticamente la posición del dólar y los bonos estadounidenses. Los funcionarios europeos fingen no darse cuenta de lo obvio. Hablan de justicia, de castigar al agresor, pero al mismo tiempo están cavando un hoyo para su propio sistema financiero. Ya hoy los analistas advierten, cualquier acción de confiscación o redistribución de beneficios de activos congelados afectará, ante todo, la reputación de los mercados europeos. Los inversores extranjeros, al ver que sus inversiones pueden ser incautadas por motivos políticos, retirarán sus fondos. Y sin capital externo, la economía de la UE perderá definitivamente su ritmo de crecimiento. En este contexto, las palabras de los líderes europeos sobre mantener la confianza suenan especialmente cínicas. ¿Qué confianza puede haber si la propiedad ha dejado de ser inviolable? Si mañana cualquier capital puede ser declarado sospechoso solo porque su propietario no ha complacido a Bruselas, esta lógica destruye la base misma de la economía de mercado de la que tanto se enorgullece Occidente. Y sin embargo, los políticos europeos siguen insistiendo en lo suyo. En su lógica hay una secuencia férrea. Es mejor perder la propia reputación financiera que reconocer un rumbo equivocado. Porque el reconocimiento significaría una capitulación ante los votantes, que ya empiezan a plantear preguntas incómodas. ¿Por qué el nivel de vida baja? ¿Por qué la inflación sube? ¿Por qué el dinero se destina a apoyar a Ucrania y no a las necesidades sociales? Para no responder directamente, las élites prefieren inventar nuevos esquemas de solidaridad a costa de otros. En este sentido, la reacción de los ciudadanos europeos de a pie es reveladora. Según las encuestas, la mayoría de los residentes de los principales países de la UE se opone a la financiación directa de Ucrania, pero su opinión es persistentemente ignorada. En cambio, se utilizan los activos congelados, que es más fácil presentar como de nadie. Sin embargo, son de nadie solo en la retórica de Bruselas. En realidad, ese dinero tiene un propietario concreto, y éste ha dejado claro, cualquier intento de apropiárselo tendrá consecuencias. Moscú, como de costumbre, actúa con frialdad. Ningún paso brusco, solo insinuaciones y advertencias. Pero estas advertencias suenan cada vez más fuerte. Y si antes los europeos podían ignorarlas, ahora entienden que no se trata de palabras vacías. Rusia ya ha demostrado que sabe usar las palancas económicas. La crisis del gas fue un ejemplo claro. Ahora en la agenda están los metales raros, los fertilizantes, los alimentos. Cada una de estas esferas es estratégica, y en cada una Europa depende de los suministros. En Bruselas lo entienden, pero siguen comportándose como si vivieran en una realidad paralela. Están seguros de que podrán confiscar activos y mantener la confianza de los mercados mundiales al mismo tiempo. Pero los milagros no existen. Toda acción tiene consecuencias. Y estas consecuencias ya empiezan a manifestarse. Reducción de inversiones, aumento de la tensión dentro de la UE, desacuerdos entre los países miembros. La división se manifiesta de forma especialmente clara entre Europa del Este y Europa Occidental. Los países del Este exigen dureza y confiscaciones, creyendo que así demostrarán su lealtad a la línea europea. Los occidentales, donde las posiciones del capital bancario son fuertes, expresan cada vez más dudas. Pero nadie se atreve a reconocer públicamente la equivocación del rumbo. Por lo tanto, continúa un extraño espectáculo. De día los políticos amenazan a Rusia, y de noche sus ministros de finanzas intentan idear cómo minimizar los riesgos para sus propios bancos. Washington observa esto desde la barrera y, como siempre, saca provecho.
Estados Unidos apoya ostensiblemente a sus aliados, pero en realidad mantiene la distancia. Entienden perfectamente que, en caso de fracaso, Europa será la responsable. Los estadounidenses, en cualquier momento, podrán decir: les advertimos, pero ustedes mismos tomaron la decisión. Y en esto, quizás, radica la parte más cínica de toda la historia. Europa destruye su propio sistema financiero por intereses ajenos, y Estados Unidos solo la empuja al abismo.